La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos nuestro recorrido por la carta a Tito, tal vez la carta que tiene más detalles sobre esta actitud o características propias de quienes tienen un ministerio pastoral. Ayer veíamos lo que sí debe de tener un presbítero, una persona a quien se le da este servicio de acompañar a las comunidades, todas las virtudes en las que se desdobla la virtud fundamental que es el amor que es lo que nos une a Dios, en donde radica nuestra imagen divina, que, como digo, se traduce en la hospitalidad, amar el bien, ser moderado, la justicia, que sea una persona devota, que sea dueño de sí mismo, y el final, que vale la pena ahora profundizar, que se atenga a la doctrina auténtica, de modo que pueda exhortar con una doctrina sana y refutar a los que le contradicen. Hace un par de podcasts les decía que esta cuestión de doctrina no es una serie de preceptos que desde luego son importantes, ni tampoco unos enunciados doctrinales que también son importantes, sino sobre todo una sensibilidad que se traduce en todo eso. Ya sabemos cuál es el centro de la doctrina cristiana. El centro de esa doctrina en cuanto enunciados de este tipo es que Dios es amor en su naturaleza más profunda, y no cualquier amor, sino un amor incondicional, un amor permanente, eterno, un amor no discriminante, un amor que predata y se sostiene, inclusive a pesar de las infidelidades de sus criaturas, de sus hijos, de sus hijas, y un amor que en el momento en que crecemos en el ejercicio de despertar nuestra sensibilidad para percibirlo y acogerlo, empieza a cambiar nuestras vidas, empieza a sanarnos, a salvar. Otro elemento fundamental muy importante de esta doctrina cristiana es que el gran maestro de este camino es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, que a través de la muestra del amor más radical que existe, que es entregar la vida, para que las personas que amamos, que queremos, reciban vida, de alguna manera rescatar a quienes están esclavizados, neutralizados por el desamor, por las heridas del desamor y sin sentido que la vida les han dado. Eso es lo que el Señor Jesús hace como enviado del Padre. Al asumir nuestra naturaleza humana, puede acoger humanamente estas situaciones de desamor, de inhumanidad que nos enferman, que nos intoxican, y liberarnos de ellas. El núcleo de la buena noticia es esa. Dios es amor, el amor de Dios es incondicional, el ser humano necesita ejercitarse para percibir ese amor, acogerlo y empezar a beneficiarse del dinamismo que desarrolla en la persona sanándola, que equivale a decir salvándola, porque la capacita para vivir plenamente su condición de imagen divina, es decir, capaz de crear y sanar amando. Y que quien se constituye como el facilitador, el que nos capacita para esto, es el Hijo de Dios, que habiendo tomado nuestra naturaleza humana, nos muestra el camino a esta vida plena en el Padre en comunión de amor. Y nos ofrece ser sanados, aligerados de aquello que nos intoxica y nos incapacita para vivir el amor a plenitud. Este amor que sana, el amor que Cristo nos da, es gratuito. No es el fruto de méritos, no está en la dimensión del deber cumplido, es en la apertura humilde a un amor que se regala y que, como decíamos hace un momento, inicia un dinamismo que transforma la vida. Esa es la sana doctrina. Y la invitación que hace el autor a Tito es a que cuando nombre a estos presbíteros
se asegure de que viven esa realidad, de que profesan esa verdad, esa doctrina auténtica, de tal forma que puedan exhortar, conducir, acompañar a quienes están en camino para ser sanados, salvados en Cristo y recuperando su capacidad de amar a plenitud a la manera de Dios, construir una comunidad en este mundo que dé testimonio de cuál es el proyecto de Dios para toda la humanidad, es decir, que se incorporen a esta comunidad de amor. Como veremos en los siguientes versículos, estaban ya presentes falsificaciones. Como ya hemos dicho muchísimas veces, el ser humano tiene esta fragilidad de querer controlarlo todo, de querer convertir a Dios en un objeto manipulable, aunque se le ponga la etiqueta de sagrado, mover el sentido de la práctica religiosa del amor interpersonal a el cuidado, el respeto, el culto de cosas sagradas, de objetos sagrados que son fácilmente controlables, que están con mucha facilidad en las manos de quienes se convierten de mediadores en intermediarios, personas que se dan a sí mismas, a sí mismos, el control de poder decidir quién se acerca a estos objetos sagrados, quiénes son dignos de esto, y establecer una serie de requerimientos, de preceptos, de deberes para que se cumplan, y si se cumplen, entonces las personas pueden acceder a este espacio sagrado o a estos objetos sagrados, etc. Ideologías, finalmente, que lo único que hacen es justificar actitudes de falta de fraternidad, actitudes de discriminación, actitudes de soberbia, de vanagloria, en fin. Empiezan a surgir estas problemáticas en prácticas y actitudes que se separan de la memoria de Cristo, como hemos dicho, del testimonio que nos da el Señor de los Evangelios, el Señor Jesús que nos transmite en los Evangelios. Desde luego el Señor Jesús y su dinamismo redentor salvador que nos transmiten las cartas de Pablo. Empiezan a moverse a este mundo o esta pseudo religión de las cosas sagradas, de los preceptos, de los deberes cumplidos, de los méritos, que, como ya hemos dicho infinidad de veces, era el centro de la práctica religiosa farisea de la cual Pablo había sido liberado. Y la conocía muy bien y por eso denuncia a todas las personas que pretenden llevar a la comunidad cristiana para atrás. A partir del versículo 10 empiezan a presentarse con un poquito más de detalle estas actitudes que el autor de la carta le pide a Tito que tenga cuidado de erradicar de la comunidad. Abrir los ojos a la comunidad cuando se presenten estos falsos profetas o falsos cristianos que lo único que van a hacer es meterles por caminos que no les van a llevar a la experiencia de la vida plena del amor, de comunión en comunión con el Dios vivo. Nuestro próximo podcast empezaremos a analizar algunas de estas situaciones que ya se van dando en las comunidades y que se presentan claramente como un peligro de tergiversar la memoria de Jesús. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.